El coaching, definido como un proceso de acompañamiento personal o profesional para alcanzar determinados objetivos, fue utilizado por primera vez en el siglo XVI y hacía una específica referencia a un método de carga realizada por caballos, siendo dicho en una palabra húngara, coxi, y fue en 1830 cuando en una universidad de Oxford se asignó el término coach a un profesor por estar motivando a un alumno para terminar un examen. Y no fue hasta 1861 cuando la palabra se dio dentro del deporte. Desde entonces ha ganado una inmensa popularidad en las últimas décadas, desde el coaching ejecutivo hasta el coaching de vida. Muchas personas recurren a estos servicios con la esperanza de mejorar sus habilidades, productividad o bienestar general. Sin embargo, la expansión del coaching también ha traído consigo una serie de problemas sociales y culturales que merecen atención y análisis crítico. La proliferación de coaches sin una formación adecuada, la explotación económica de personas vulnerables, la creación de expectativas irreales y la difusión de mensajes políticamente dañinos son algunos de los problemas que han surgido. Y esto va enfocado desde el aspecto de carreras, cristianismo, citas, financiero, salud y belleza, trabajo en casa. El coaching ha llegado a mucho, inclusive a tener su propio co-coaching. Y aquí está el mismo par de idiotas de la semana pasada tratando de hablar de un tema, José Luis, Santiago, y esto es Ahí te va el contexto. ¡Uh! Muy bien. Aquí Eh, estamos de regreso. Se darán cuenta que ahora hemos cambiado un poquito la perspectiva de cómo estamos acomodados para que haya como que más interacción de nuestros rostros y nos podamos Ujú. ver un poquito más, porque sí estábamos como que muy, ¿cómo decirlo?, estáticos en el último Sí, video. la imagen de perfil creo que no ayuda mucho al poder interactuar con Sí, con la cámara, y ya con de las frente ya no me personas. veo tan ancho y gordo. Sí estoy, pero no tanto. Se ve Ah, de una perspectiva diferente. Sí. gracias, se agradece, se agradece. Muy bien, entonces, como estamos hablando el día de hoy, es del coaching. Vamos a ver sus aspectos tanto positivos como negativos y vamos a empezar con lo primero, que es la accesibilidad y la desigualdad. Empezando por esta parte, uno de los temas es el costo. Oh, ujú. El costo es algo que se ha elevado en los últimos años, es algo que hay quienes coaches que lo manejan a costos muy elevados. Hace poquito estaba viendo uno de, para no meternos tantos en polémica, pero como quiera lo voy a decir, del Temach, si ubicas ese. El Temach, sí, sí, sí lo Bueno, ubico. el macho por excelencia, macho alfa, sus simposiums, por ponerlo como un tema, estaban valorados en un costo individual de hasta 6,000 pesos por persona. Y es pues, un ¿Seis mundo mil de pesos por esa mamada? 6,000 pesos por esa chingadera de un vato diciéndote, tienes que ser un hombre fuerte, duro y varonil. En serio, 6,000 varos Ok. por eso. Sí, no, creo que el coaching ha empezado a surgir como una alternativa cara de buscar motivación personal. O sea, es una forma en la que tú, pues, digamos, tratas de lograr un objetivo a base de que estés pagándolo, te estés sangrando a alguien más. O sea, el costo del coaching muchas veces va superando lo que es a lo mejor una ayuda completamente profesional, que es, o sea, a lo mejor otra parte de los temas que vamos a estar tocando sobre lo que es en verdad el impacto que tiene el coaching a nivel ya en una persona y qué impacto tiene, por ejemplo, a comparación de una ciencia verdadera o comprobable como la psicología, la psiquiatría, la asistencia médica, diferentes tipos de orientaciones que sí se basan a lo mejor en algún diplomado o algún estudio previo, a Ujú. comparación de este tipo de personas que a veces, muchas veces no tienen ni siquiera un estudio comprobable o algún tipo de antecedente que le permita, digamos, o que haga que él esté capacitado, como para hacer un coaching, como para tratar de ayudar a alguien más, ¿en base a qué? Porque no tienen generalmente un pasado Sí, no hay un que lo estudio. respalde, o algún estudio, o alguna forma de comprobar lo que está diciendo, que pues en verdad sea efectivo. Y va directamente con lo del costo, que dices, o sea, a veces los costos son desproporcionadísimamente altos para comparación de lo que te puede a lo mejor cobrar un profesional en la misma área. Sí, porque he visto, por ejemplo, em, se le podría llamar conferencistas, sí, ¿verdad? Sí, Conferencistas de personas que les gusta, bueno, que dan pláticas y son temas todavía más fuertes, más profundos, más interesantes que el de tienes que ser un macho alfa.
Digo, no es por menospreciar a nadie. Esperemos que nadie se sienta mal porque le digan macho alfa. Muy probablemente puede pasar, pero Es que ya va dentro de lo como que lo personal, ¿no? De cada uno. O sea, sí. cada uno tiene su sensibilidad a ciertos temas y Ujú. alguno que otro tema le va a pegar más que otro. Eso. Sí, y lo que iba a decir es que he visto pláticas así de motivación, de todo ese tipo, y más económicas, desde 500, 700 pesos, y son pláticas más fuertes, más enfocadas, tienen conocimiento, les da una persona preparada, tiene estudios, ves sus certificaciones, por así decirlo. Ahorita me estabas mostrando una página que, ¿cómo se llamaba la de YouTube que vimos ahorita de TED? Tex, Las TED Talks. las TED Talk, que Ajá. supone que son simposios que dan personas ya capacitadas. Sí, son como masterclass que generalmente las TED Talks invitan a un profesional que sea experto pues, en ese tema. Ha habido muchas celebridades o muchas personas que son relevantes en el campo del que vayan a hablar. O sea, es como por decirlo, traen a cualquier pendejo. O sea, En términos en sencillos, no términos viene cualquier sencillos, ¿verdad? idiota. No es cualquier persona a la que da una TED Talk. Sí tienes que tener un antecedente, un background bueno, o sea, Ujú. con evidencia comprobable, con estudios comprobables de que estás capacitado como para dar ese tipo de conferencias o de masterclasses. Entonces, en cuanto a lo que estabas ahorita mencionando, el primer tema del Costo. costo, muchas veces también creo que tiene que ver el prestigio que se le pueda dar a ese tipo de Sí. conferencias. Por ejemplo, no va a ser lo mismo, a menos a la vista y al oído de la persona, que te digan, va a venir fulanito de tal que salió a lo mejor del TEC de aquí a darte una conferencia sobre ingeniería. Va a venir fulanito de tal de España que a lo mejor ni siquiera acabó una carrera, pero se ve chido en las fotos y se Y, vende bien, tiene y buen aparte marketing, una escuchaste imagen. el viene de Ajá, España. es internacional, o sea, ya con eso creo yo te va a doblar el precio del boleto. O sea, Sí, sí, o sea, completamente. eso sí tiene mucho que ver en cuanto a lo que es la presencia de la imagen de la persona. Claro que te va a vender más una celebridad, por ejemplo, una Muy persona que cierto. sale en la tele, que si te traen a cualquier egresado de la UNAM, por ejemplo, a Ujú. darte una clase. Pues Porque es muy es cierto. que sí, él salió de la UNAM, pero pues no me importa, él sale en la tele. O sea, El prestigio y el costo ajá. van de la mano. Sí, o sea, la imagen personal que tenga la persona que te va a dar la plática va a ser directamente proporcional al costo que va a tener el boleto. Fíjate que el de la imagen es un tema muy, muy curioso y muy interesante porque hace unos años estuve viendo de esas horas que estás como a las 3 de la mañana viendo YouTube o Viendo videos de chinos videos haciendo así, cosas. sí, de tailandeses haciendo casas. Haciendo una casa de barro y con un palo. Sí, te quedas como que, wow, ¿cómo lo hacen? Y tú estás en tu casa rascándote la panza. Me voy a motivar algún día. Algún día lo voy a intentar. Pero bueno, el punto es, me encontré un video de un conferencista que él llegaba a dar su conferencia, estaban todos reunidos de traje, bien elegantes, y él entraba como un vagabundo y se paraba en medio de todos, y la gente así como que, ¿y este qué onda, qué rollo? Y muchos se ofendieron, se sintieron mal y se salieron. Hasta Ujú. que él dijo, todos aquellos que se fueron no merecen estar aquí porque me juzgaron por mi apariencia en lugar de estar juzgándome por mi conocimiento. Y se enfocó todo el tema en cómo las apariencias son muy engañosas. Y eso es algo que va muy Ajá. enfocado también a lo del costo. A veces tú ves mucha parafernalia, mucha propaganda, y vas a la conferencia y resulta que es una persona que no sabe ni hablar, no sabe ni expresarse, y Sí, terminas en algo totalmente muy mediocre. probablemente. Aquí, por ejemplo, te pondría la pregunta. Yo sé que a lo mejor incluso puede dar para un tema completamente aparte, pero por ejemplo, en ese tipo de temas del coaching, ¿la primera impresión importa? Wow, la verdad sí es para cuestionarlo, pero si lo vemos desde dos perspectivas, la primera es lo comercial, importa. Si es lo racional, honestamente, para mí no me importa. Para mí. ¿Cómo que lo racional? Lo racional es que lo pensaste, lo analizaste antes de simplemente guiarte por solo la primera impresión. Ajá. O sea, es la primera impresión para una persona que piensa no es lo importante, porque vamos a la frase, no te guíes un libro por su portada. Ok, o sea, tú lo estás interiorizando en el sentido de que, por ejemplo, para mí, o sea, si yo lo Ujú. razonara, si yo viera una persona ya sea muy bien presentada o mal presentada, pero no sé, vengo por un tema en específico, yo vine por el tema, o sea, lo que me importa es el contexto del Sí, lo tema, que lo me que voy a importa es aprender, no tanto como sea. Bueno, exactamente. eso sí, o sea, pero eso es a lo que voy. Por ejemplo,
A lo mejor vamos a caer mucho en estereotipos en ese sentido, pero por ejemplo, Mucho. Van a si, haber mucho de eso. Vamos a caer bastante en si estereotipos. por ejemplo se te presenta a ti para darte un tema de una ponencia de física, una persona que a lo mejor sale en la tele, que a lo mejor es bien fotogénico, es carita, es acá atlético, quizás, a lo mejor no lo ubicas como alguien que te va a dar una plática de física, pero si se te presenta el clásico nerdecito, con su camisa de polo, porque por alguna razón casi siempre usan camisetas polo. Y siempre trae una calculadora y unas plumas aquí. Eso ya todavía es caer más en el acertijo, ¿verdad? Pero a lo mejor, o sea, vaya, le crees más que te vaya a dar una ponencia de física. En cambio, Ok. por ejemplo, si en las pláticas de motivación de macho, lomo plateado del TEMAC, se te presenta una persona así exactamente con ese estereotipo de nerd, pues no le vas a creer a lo mejor la plática de lo que es el macho alfa. Pero el Sí. TEMAC lo ves pelón, lo ves barbón, güey. Y lo ves así como que ¡Testosterona! con pose poderosa, güey, sentada así frente a ti. Pues a lo mejor sí le vas a creer la plática de lo que es la motivación del macho lomo plateado. Así es. Entonces, creo yo que lo que es la imagen, la primera imagen, dentro de lo que es el coaching, sí importa mucho, la primera impresión, porque es como que lo que te va a vender y lo que te va a terminar de convencer. Se me hace que este vato sí sabe. Podrás no conocer sus antecedentes y en verdad le sabe o no le sabe, Pero físicamente se ve que tiene conocimiento, pero ¿no? físicamente se ve que sí me va a enseñar algo. Entonces, creo yo que en lo que es a nivel del coaching, la primera impresión sí es importante. Digo, Ok. ya en lo personal o en algún otro desarrollo, va para a lo mejor Sí, relaciones sociales es otra cosa, y estoy de pero acuerdo contigo. En el aspecto comercial, ujú, me gustaría tomarlo de esa perspectiva, desde el aspecto comercial, sí va lo que tú estás mostrándome físicamente que se vea atractivo, pues es obviamente va a llamar la atención y es claro. lo que la gente va a querer. Estoy totalmente de acuerdo en esa parte. Y sí, desde el aspecto personal, uno, al menos yo, sí me enfoco en el de quiero ver tu contexto, quiero ver la información que Ajá. tienes, antes de arriesgarme a decir, me voy a pagar 6,000 pesos para ver este pelón decirme que soy hombre y puedo. Sí. Y creo que, por ejemplo, también va mucho de, como tú dices, ir mentalizado con el hecho de que tú vas a escuchar un tema y no tanto a lo mejor ver a una persona. Claro que a lo mejor el exponente tiene mucho que ver al momento de tratar de aprender de algo o de tener un tema, por ejemplo. No va a ser lo mismo a lo mejor ver una clase, simplemente vamos a verlo con los maestros, que Ok, no es un coaching, eso sí quiero aclarar, o sea, no consideramos que un maestro sea un coach, pero o sea, el ejemplo del maestro es está clásico maestro que se preocupa por en verdad que sus alumnos aprendan y te trata de hacer, aunque sea una clase aburrida, de una manera dinámica. O sea, simplemente sí. ves en ese aspecto, ya tienes como que el interés de querer seguir estando escuchando. Sí, pero si desde el inicio empieza con la plática aburrida, con el tonito así, que los jóvenes así se aprende esta cosa, esto, uno más uno es dos, y siempre va a ser así, bla, bla. O sea, ya te empieza a hacer a la larga, ya te empieza a hacer aburrida la clase, ya no es dinámica, ya empiezas a perder como que desde entonces el interés y ya no se convierte en algo que se te sea atractivo. Y aunque a lo mejor tú tengas interés por el contexto, el exponente simplemente no se prestó para que tú quisieras intentar seguir investigando Ah, más. bueno, eso sí, tienes razón. Estoy de acuerdo. Ajá. Sí. Entonces, es el expositor, claro que tiene mucho que ver en el tema del coaching. Tiene que tener ese gancho para la gente, esa forma de comunicarse que le caiga bien al público objetivo. Y creo que ese es Ujú. un punto importante, el público objetivo, porque pues no le Sí. vas a vender lo mismo a todas las personas. Y fíjate que tengo un ejemplo yo de cuando trabajaba en la industria maquiladora. Te lo comentaba hace rato. Era en la industria, en el a nivel corporativo, el nivel de las fábricas, el coaching viene desde el 1960, más o menos te había comentado, eh, y viene con la motivación de tú tienes que hacerlo fuerte porque tienes las capacidades y eres inteligente, Ujú, pero viene enfocado, como tú le dijiste, a un público objetivo claro. que en este caso eran para, se va a escuchar, no estoy denigrando, pero ya lo dije hace rato la advertencia, vamos a ver muchos estereotipos, va enfocado a personas con estudios que están dentro de la empresa y un enfoque dentro para con la empresa, o sea, es cásate con la empresa, vive con la empresa, mucho, Ujú. pues de esas personas que se matan literalmente por trabajar ahí. Sí, son ese tipo de videos corporativos que literalmente están pues enfocados a un objetivo exclusivo dentro de la empresa, que es prácticamente como que motivar al empleado. Ujú. Es mantenerlo, digamos que a pesar de la jornada, a pesar de la carga de trabajo, a pesar de que a lo mejor te voy a meter un video de motivación personal, pero el lado B de la noticia es que te voy a meter otras 2 horas de trabajo más. O Sí, sea, es el tratar de mantenerlo como que
pues sí, motivado, tratar de mantenerlo activo aún así en el trabajo, que no se vaya a quejar o a lo mejor que no lo vaya a dejar para que no deje, digamos, la producción o el trabajo parado o a la mitad. Entonces, Y aquí eso viene la otra perspectiva. Ese mismo video tú se lo pones a, digamos, al tipo de recursos humanos que su trabajo es motivar a las personas, su trabajo es conseguir personas para que ¿es hagan el el jale de trabajo. recursos humanos? Carnal, ellos no tienen jale. No, sin ofender a recursos humanos, es que honestamente yo nunca he entendido muy bien más que el hecho de se cargan de la logística de la contratación. Ah, bueno, Es lo único que yo sé el de recursos trabajo de humanos como recursos tal. humanos dentro de una empresa es la logística y el soporte para con el recurso humano. O sea, su trabajo consiste en manejar los beneficios, las cosas positivas para el empleado, que su salud esté bien, que su salud tanto física como mental, se enfocan de que en la empresa haya los recursos necesarios para que el trabajador Ok. pueda estar sano, que tengan un clima ¿cómo se dice? Un clima tanto Un ambiente, ambiental, ¿no? pero es que tanto es ambiental en el lado de, ¿cómo se dice? De la naturaleza, por así decirlo, Ajá. y el ambiente de trabajo por la nueva norma número 035, creo, que es Eh, sobre el manejo del estrés y muchos aspectos. O sea, la empresa O tiene sus sea, recursos humanos para ese tipo. en verdad se supone que debería de tratar de proteger como que al empleado y Ok. tratar de mantenerlo Eso es bien en el ¿cómo? ambiente laboral, Ese ¿no? es el punto Entonces, objetivo, es lo que deberían de hacer. Lo que hacen normalmente, y les digo, yo trabajé 9 años en maquiladora, en varias maquiladoras, y siempre vi a los de recursos humanos haciendo lo mismo por 9 años, recortando hojitas de papel. Literal, es todo lo que es hacían. que sí, a lo mejor no está bien aprovechado, o bueno, a lo mejor tienen los recursos para estar bien aprovechado, Enfocado. pero, ajá, pero no tienen como que el enfoque o hacen lo que deberían de estar haciendo. Que bueno, eso pasa en cualquier jale, ¿no? O sea, se supone que a lo mejor tú estás contratado para hacer algo y terminas haciendo de todo, o terminas haciendo el jale de algún Pero ya nos salimos un puesto. poquito del Sí, tema y a lo que yo quería llegar es, imagínate, a los de recursos humanos, o sea, son personas que viven súper relajadas, tranquilas, a lo mucho el estrés que ellos van a tener es el de, me están presionando porque hay que contratar más personas, ok. es el número que yo tengo que mantener y estoy de acuerdo, a veces sí hay un estrés en ese aspecto, pero no es lo mismo el estrés de una persona que está todo el día en oficina a una temperatura ambiente de 24 o 25 grados centígrados de 8 de la mañana a 3 de la tarde, que una persona que está en una zona de trabajo a 30, 35 grados centígrados, está parado todo el día, está haciendo el mismo trabajo repetitivo una y otra vez, a veces hasta 1000 veces en un solo turno, y está sudando, está sucio, está cansado, y tú le vas y le pones un video empresarial corporativo de 1960 para motivarlo. Sí, o sea, el video del Godín, el que se le vas a presentar al Godín no va a funcionar con la persona que le vas a presentar que esté o de obrero o en la friega. O Y sea, la no va a peor ser lo mismo. parte, Los mecánicos, por ejemplo, los técnicos, no sí. le vas a presentar el mismo que al Godín. Pero ¿sabes qué es la peor parte? Yo lo vi 9 años en la industria maquiladora y era el mismo video en cada maquiladora en la que estuve. Y yo decía, carnal, estoy en el tercer turno, estamos de noche, son las 2 de la mañana y me vas a poner un curso con la luz apagada y un proyector No, hombre, y me para vas a nada. decir, oye, no te duermas. Sí, póngale atención. O sea, lo que está diciendo es bien importante. Sí, Güey, no, o sea, todas eso las es. condiciones ideales como para Y, un sueñito. y hay un punto de irrealidad en este aspecto que vamos a tomar más adelante, pero retomando hay situaciones en las que el costo no solamente es monetario, sino a veces te cuesta la salud mental ese tipo de coaching, ese tipo de Ok, conferencias. sí, sí, porque no creo que eso sí ya va a ir enfocado más al impacto que pueda llegar a tener, sí. Pero, por ejemplo, ahorita también quisiera revisar sobre lo que es o sea, qué regulación, qué calidad puedes esperar de un coach o de una plática de coaching. O sea, porque sí habrá instituciones que tienen sus ponencias bien reguladas, que a lo mejor tienen sus certificaciones, que tienen que el expositor quizás a lo mejor está certificado para ser un conferencista, pero así como hay muchas, podrá haber muchas de esas, tal vez hay pocas, no lo sabemos, pero hay muchas que, plano, puede ser cualquier idiota como nosotros que se grabe en internet y que esté dando un coaching de vida o un coaching sobre superación personal cuando a lo mejor la persona o el ponente sea más trastornado que uno. Sí, y eso lo vamos a ver muy, muy común y más en esta nueva era a partir de, ¿qué te gusta? El 2000 en adelante.
se vio mucho Ujú. enfocado, en cuanto existieron los medios de difusión del Internet, explotó a una gama altísima en el de Sí, cualquier claro, o vato sea, se vuelve un conferencista sin estudios. Mira, por ejemplo, y vuelvo a la maquiladora, que voy a caer mucho en esto porque es la experiencia que yo tengo. Muy probablemente tú lo vas a ver desde el aspecto de la medicina. Para quien no lo sabe y no lo había dicho, creo que no lo habíamos comentado. no, Aquí mi compañero Santiago es médico. ¿Cuál es tu especialidad? ninguna, soy médico Excelente, general. perfecto. Y yo soy ingeniero general, que Ah, es casi lo mismo. ah. Nada, los ingenieros sí salen ya enfocados a algo. O sea, ¿ingeniero en qué? Mira, carnal, no voy a menospreciar mis estudios porque soy ingeniero mecatrónico con especialidad en automatización, Ahí está. pero vieras cómo sé jugar póker. No, hombre, siempre pierdo, pero Pues, aprendí. a qué se van a las carreras de ingeniería, güey? A pistear y a jugar, ¿no? Me gustaría decirte que no, pero sí. Bueno, eso ya vamos para otro punto Ok, cuando el, hablemos de el punto carreras. es, pero para que vean el nivel de ponencia que estamos realizando nosotros, Unos pero pendejos más. sí, lo dijimos desde el principio, o sea, ustedes están advertidos. Sí. Eh, el caso es que, ¿qué te estaba diciendo? Se me fue el avión bien gacho. Estábamos hablando de la regulación Ah, sí, las regulaciones. de los Como yo lo veo coaches. desde el aspecto de la industria maquiladora, yo tengo varias certificaciones por medio de la ISO, que son Ujú. Sí. las normas Eso de regulación. es la entidad certificadora, Así es. por excelencia, ¿no? O sea, Sí, son las de ajá. certificaciones. Y ellos tienen muchas ponencias de tipo coaching para motivarte a que tú seas auditor o certificador. Ujú. Entonces, en la industria maquiladora, yo vi muchas veces que nos iban a presentar ponencias y era, pues, el costo lo cubría la empresa, ellos nos daban las clases por, digamos, 2, 3 días y era estar todo el día ahí y nos daban mucha motivación y cursos y a veces había los que daban la ponencia, el instructor, en este caso el capacitador, que es la palabra correcta, Ajá. nos venía a dar pues la conferencia y venía con unas ganas, un ánimo de esto lo que ustedes van a ver es muy importante. Con toda la actitud. O sea, Así eso es lo es. que decíamos, ¿no? O sea, la Y actitud del otras ponente. veces venía una persona a la cual te empezaba a decir las cosas y tú te dabas cuenta que no tenía nada de conocimiento. Y era Ujú. como que, ¿cómo le hiciste tú para estar en esta posición de trabajo? ¿Cuál es? A mí me contrataron para leer este librito y de aquí voy a sacar todo lo que te voy a decir al pie de la letra porque no voy a cambiarle nada porque no sé más. Y a veces, y eso es algo que yo siempre veía, era la pasión. La Ok, pasión que ajá, tenían, eso estaba muy interesante, el cómo ellos tenían, su calidad estaba enfocada en su pasión. Y pues ok. obviamente ellos Ujú. estaban regulados por la ISO, pero eso te estoy hablando de un nivel profesional. Ahora bien, Sí. ¿cuáles son los, digamos, los coaches de vida que andan ahorita divulgando en redes sociales de cuáles son sus certificaciones? Ok. ¿Quién le da el valor agregado? Bueno, fíjate, antes de que entremos aquí, así como que ejemplos, lo que mencionaste, creo que sí me quisiera más hacer un pequeño paréntesis ahí, por ejemplo, lo que tú decías, la calidad del exponente. Y pues eso creo que va muy directamente a la motivación o a la pasión que la persona tenga por querer enseñar el tema en cuestión. Va como en todas las cosas de la vida, me parece a mí. O sea, si la persona, vamos a tomarlo con el ejemplo de ingeniería y de medicina. Ujú, Si el ingeniero es una persona que en verdad la pasión en la ingeniería tiene el deseo por querer expresar lo que en teoría la ingeniería debe hacer, que es como encontrar la solución a los problemas que se te ujú. presentan, va a ser un buen ingeniero, simplemente porque va a tener la curiosidad y va a querer tener las ganas de querer siempre tratar de hacer algo positivo en su carrera y en su rubro. Es igual Así de es, médicos. Hay buenos médicos que en verdad se apasionan por querer buscar el bienestar del paciente, por querer tratar de curar a alguien, así como hay médicos muy mediocres o médicos que a lo mejor ni siquiera estudiaron por gusto, por algún motivo estudiaron a fuerzas. Eso es algo que nunca he entendido. ¿Por qué estudias a fuerzas algo que no quieres? cierto. Pero bueno, el contexto ya es muy diferente de cada uno. Pero eso hace que precisamente seas muy mediocre, seas muy malo en esa carrera en la que tú estás. Y por ejemplo, siento que en verdad para las personas que tienen ese feeling, esa pasión por querer enseñar a alguien, es algo muy especial, porque esos son los que son buenos maestros, aunque no estén directamente estudiando una carrera de pedagogía o algo por el Ujú. estilo, o en educación, sino que simplemente si tú les preguntas sobre un tema, te van a poder saber explicar y te van a poder enseñar ese tema.
Sí. de lo que sea, medicina, en ingeniería, en cualquier licenciatura, lo que sea, se van a apasionar por algún tema, incluso aunque no sean en cosas profesionales, a lo mejor en cosas que de algún videojuego, por ejemplo, Ujú. la persona apasionada, así, no, es que mira, le vas a hacer así y acá y vas a encontrar esto y te va a salir esto de resultado. O sea, te vas a ver explicar con una pasión que hasta a ti te van a decir, no, sabes que sí tengo ganas de jugarlo, sí tengo ganas de hacer eso, tengo ganas de intentarlo porque esa persona me apasionó también a mí, me metió el sentimiento para poder querer hacerlo. Fíjate que cuando lo pones así desde esa perspectiva, voy a poner un ejemplo rapidito. Tenemos un amigo en común, no lo voy a decir su nombre para no quemar a Armando. Normalmente lo vemos y está siempre como medio apagado, como que en su mundo, pero nomás toca la oportunidad de que le preguntes algo de One Piece y el vato se convierte en un conferencista experto en el tema y Ujú. es justamente lo que es, o sea, One Piece, cuando te pues. apasiona, sí, ahí está el One Piece, nosotros lo teníamos guardado. Ves la diferencia cuando alguien tiene esa pasión. Y te voy a poner otro ejemplo, pero este es de nivel académico y va con la siguiente pregunta. ¿Cuál es la etapa de tu vida en la que a más conferencias has asistido? ¿Y Mm. por qué fue en la universidad? Es que, mira, por ejemplo, en medicina es muy común las certificaciones o cursos o diplomados, Ujú, pero están desde el aspecto, desde el área estudiantil hasta después de terminar de ya graduarte como médico. En teoría, me podría poner mamador diciendo que es porque en realidad un médico siempre tiene que estar capacitado y actualizado y nunca deja de estudiar y nunca duerme y se la pasa con las pestañas quemadas todo el tiempo por estar leyendo tanto, que no es cierto. Sí es cierto, pero no es tan sí, es cierto, cierto, pero no no es es así cierto. tan literalmente. Porque en teoría siempre tienes que tener una capacitación, o sea, siempre va a salir un medicamento nuevo, siempre va a salir un tratamiento nuevo, o el mismo tratamiento o el mismo medicamento se va a actualizar y resulta que ahora hace algo más o se descubrió que hacía algo más de lo que originalmente se había dicho, etcétera. Entonces, em, todos los cursos, por ejemplo, de este tipo de ya no van dentro tanto de la motivación como del coaching personal, van más dentro de, a lo mejor podríamos seguirle llamando coaching, pero dentro del coaching de actualización, Sí. dentro del coaching académico que sí ya va con algún tipo de respaldo académico, que va con algún tipo de evidencia científica, ya sea un artículo científico o lo que sea, o una experimentación, algo de fondo que puedas presentar para comprobar que tu punto sea cierto. Ahora, también en la universidad, yo creo que eso sí ya va más enfocado, creo que eso sí saldría más un poquito de las carreras, de la carrera de medicina. Sí he visto muchos que a veces ya muchos conferencistas diferentes Ujú, de hablar de cualquier tema. Por sí. ejemplo, pueden ser, creo que, por ejemplo, por tu mismo ejemplo, a ti te ha tocado hablar como sobre escritores, ¿no? Sí. Bueno, y eso es como que vas y hablas, expones algo sobre los escritores a alguna escuela o algún tipo de institución educativa. Ujú, Igual te traen otro tipo de temas de diferentes cosas. Puede ser superaciones personales, puede ser cómo se desenvuelve a lo mejor esa carrera que estás estudiando en la mente profesional, ujú, cosas por el estilo. Pero fíjate que sí es cierto, o sea, en medicina, o una de dos, o no hay tiempo para eso, ¿eh? ujú. Porque cada quien tiene un horario tan quebrado que uno va 2 horas en la mañana y luego no lo vuelves a ver hasta la noche, a lo mejor uno va nada más 1 hora en la tarde y luego tiene 3, 4 horas libres y tiene otras 5 clases de seguido en la tarde-noche, entonces no era como que posible que juntaras como que a todos el El grupo. alumnado como para darle una plática sobre algún tipo de cosas, porque todos llevan un horario diferente. Okey. No sé si en todas las universidades fue igual, pero al menos en la que yo estudié, que es la Universidad Autónoma de Tamaulipas, el esquema es así. O sea, no es posible que tengas incluso a las personas de la misma clase en un horario no llevan la misma clase a la hora siguiente contigo, muy Ujú. probablemente. La misma materia. Ajá, sí, o sea, digo, sí, pero la misma materia o una clase, van a llevar clases diferentes, vaya, siempre. Entonces no es Y posible mucho eso de juntarlos para una conferencia. Es más probable que tú vayas a un congreso de medicina sobre algún tema en especial en alguna okey. otra ciudad y ahí sí ya digamos que es una capacitación que ya tiene un horario, tiene días establecidos que te van a enseñar tales ponentes, tales temas. E incluso también ahí ya es también decisión propia. O sea, tú puedes pagar el curso, puedes ir al congreso y no ir a las clases, o sea, ¿Vos si tú también? quieres. Pero eso ya es algo muy personal, ¿verdad? Y lo que yo te iba a comentar es que tuve una experiencia cuando fuimos por parte de la Universidad Tecnológica de Matamoros, no confundir con el TEC de Matamoros, una escuela que tiene prestigio y años en Matamoros, sino la universidad más nueva, que es la Ajá. Universidad Tecnológica, que está a la salida de Matamoros. Nos llevaron a una conferencia
De hecho, tengo una bonita historia de ahí, pero no, eso lo voy a hacer el paréntesis para después. Em, Nos fuimos a, a un gimnasio de aquí de Matamoros a que nos dieran la conferencia porque Ujú. vinieron varios exponentes, un científico mexicano de la NASA, Ok. venía un doctor de Cuba y venían varios así conferencistas importantes. Y pues obviamente hubo aquí un paralelismo muy curioso en el que comparamos al el científico mexicano de la NASA y al doctor, Médico cubano. al médico cubano. Primero que nada, hay que reconocer, y creo que tú lo vas a ver muy bien, que Cuba tiene un sistema médico de estudio, pues más o menos decente. Es que, bueno, síguele, ahorita te Bueno, digo cuál es la opinión que tengo. o sea, se supone que tiene un muy buen sistema y pues nos vino a dar una plática, pero el señor se miraba, bueno, venía bien vestido, de traje, pero ¿El se médico o miraba el el científico? médico. Ok. Espérate, es que ahí voy. Es que vas a ver la diferencia, el contraste, era contraste la palabra correcta. El médico venía con su traje, bien elegante, Ajá. muy serio y con una voz muy pasiva para hablar. En contraste, Mm, el científico de la NASA, el que era Mexa. el Ajá. MEXA, ¿tú cómo te lo imaginas? Es un científico. Honestamente, creo que eso es algo positivo que hemos formado. Creo yo que al menos los que me ha tocado ver a mí, que se dedican a lo que es el área de ciencias, mexicanos, Ujú. son bien bonachones, güey. O sea, son bien Sí, acá. ¿Qué onda, chavos? ¿Cómo andan? ¿O qué? Vamos a aprender de este tema. O sea, vaya, no caen dentro del cringe, a lo mejor un poquito, pero vienen con esa motivación, ese feeling especial para querer enseñarte, porque es sí. algo que les apasiona en verdad. Bueno, y ese era el contraste. Él venía con dos cosas que nos llamaron mucho la atención. Primero que nada, ¿has visto el Día de la Independencia, esa película? Creo que sí. Bueno, ¿te acuerdas un científico viejito, loco, que se andaba de pelo blanco, largo? Bueno, ponle que Ok, sí. Volver al futuro. Ajá, El Doc. sí. Estaba igualito al Doc. ¿El Igualito. Mexa? El Mexa. No mames, Igualito güey. al Doc. Igualito. Con el cabello No largo acá, mames. Ajá. bien con la de realidad bien distorsionada. Y Un aparte, Einstein cualquiera. espérate, y la otra cosa que nos llamó mucho la atención es que traía una esposa modelo. No, Ok. literal, era una esposa modelo, o sea, literal era una modelo y nos llamó mucho la atención. Y él se metió a todas las conferencias a las que entramos nosotros. Curiosamente me tocaba siempre O sea, enfrente, estaba como oyente en las estaba como ponencias. oyente Ajá. antes de que le tocara a A él él hablar. exponer. Entonces, alguien empezaba a hablar y cuando el exponente era como que muy serio, él le hacía una pregunta fuerte para que se Como para saliera de lo romper el serio, para hielo un romper el hielo. poquito. Ah, qué buena onda, Y güey. O sea. estaba así chido. Y cuando él se puso a hablar, estaba bien padre, bien motivado y todo. Pero cuando tocó pasar al médico cubano, estuvo muy curioso porque el señor, o sea, no es para menospreciar su trabajo, o sea, imagino que debe tener una vida bien complicada, por Ujú, tal vez. sí. El caso es que el señor estaba bien aburrido, hablando. Sí, o sea, y es que ahí va el feeling de lo que te digo. Y ahora, haciendo el paréntesis de lo que me estás preguntando sobre los médicos cubanos, mira, por ejemplo, de hecho es una muy buena comparación, comparar lo que es las ciencias en México con lo que es la medicina en Cuba. Cuba tiene el prestigio de que el médico cubano es muy bueno y tiene muchos conocimientos y son de los mejores médicos del mundo y todo eso. Yo siento que el médico cubano es bueno porque si él quiso estudiar medicina es porque le apasionaba dar medicina. ¿Por qué? En el contexto en el que se encuentra Cuba, pues prácticamente para el modelo político que tienen, todos son Ujú. iguales. Sí, Entonces, el médico probablemente va a ganar lo mismo que el jornalero. Entonces, si tú quieres chingarte para estudiar medicina y sacar esa carrera que es larga, que te tomó mucho estudio y todo eso, tienes que querer en verdad ser un médico. Por lo tanto, exactamente. simplemente ya desde ahí arrancas con una idea de que si este vato es médico, siendo cubano, pues es porque se chingó y se esforzó en verdad por querer sacar la carrera de medicina. Porque para futuro económico no le va a hacer mucha diferencia del jornalero. O sea, en ese caso, mejor quédate sin estudiar, güey, vas a ganar más o menos lo mismo y vas a vivir en la misma situación económica. Ahora, el ejemplo más o menos se enfoca también igual a las ciencias en México. Siento que de las carreras de ciencias, todo lo que tenga que ver con física, química, biología, son muy mal pagadas en México y son Sí, muy difíciles de encontrar trabajo y son muy difíciles de poder desempeñarte en la rama adecuada de la que tú estudiaste en ciencias. sí, Entonces, si tú estudiaste ciencias es porque también desde entrada ya eres una persona apasionada por la ciencia en y por efecto. esa rama en específico. Y cuál Entonces, es el sinónimo de todo esto? Calidad. sí,
Pero, o sea, y eso es a lo que voy, o sea, el hecho de que haya habido un exponente que te habló de un tema sobre ciencias, ya desde que lo ves así, dices, no, pues es que este vato trae toda la emoción, trae toda la pasión, trae todo el feeling para poder enseñarte, para poder, para él haber estudiado ciencias y luego para él querer enseñarte ciencias a ti. Así es. Y de hecho, son cosas que, por ejemplo, sí he visto últimamente, así como que en redes sociales, así a lo mejor yéndonos un poquito a los ejemplos individuales de cada uno, de que sí hay varias personas que se enfocados a alguna rama en específico, generalmente en ciencias o algo por el estilo, que se apasionan por enseñarte eso. Influencers de física, Sí. influencers de biología, De de matemáticas, matemáticas. De hecho, de astronomía, ajá, de muchos sí, de temas. muchas ramas de la ciencia en las que ya se ven, es la persona que te está exponiendo el tema en cuestión, se le ve la pasión por la ciencia. Y Así esos es. son los buenos, eso puedes, si le quieres llamar coaching, que yo creo que incluso sería un poquito cargarle un poquito en el insulto a esas personas, Y es que llamarlos quería hacer yo un coaches. pequeño paréntesis aquí respecto a lo que es Ajá, el coaching. Aquí hay un problema. Y el problema está en, lo dimos ahorita en la descripción del coaching. ajá. Es, aquí lo tengo rápidamente para que no se me vaya. eh, el coaching, definido como un proceso de acompañamiento personal o profesional para alcanzar determinados objetivos. Eso es algo que Sí, podemos ver desde una persona que te está enseñando de manera personal como un conferencista, nada más que sí. en la actualidad se ha denominado coaching a todo aquel que imparte conferencias y está rompiendo Ujú. la primera parte, acompañamiento personal. Ok, sí, creo que el problema es que el concepto del coaching que tenemos, yo creo que me atrevería a decir como que en los últimos 10 años tal vez, Sí, es un concepto de una persona que en verdad solamente es como tipo un exponente. sí, No tiene que ser un experto, no tiene que a lo mejor tener un estudio previo en esa área. Simplemente a lo mejor es una persona que se empezó a grabar, tuvo el carisma, pegó y se empezó a hacer un coaching motivacional o un coaching de vida de cualquier tipo de ramas. Creo yo que la mayoría del coaching cae dentro de la rama de la psicología. O sea, el sí. clásico coach que te da la motivación personal, que te dice échale ganas a la vida prácticamente y te trata de transmitir ese tipo de positivismo para que tú lo integres en tu vida. Positividad. Positividad. Positivismo es una rama de la filosofía y no es exactamente lo que uno cree Ah, que ok. es. Bueno, Es entonces, positividad. positividad, te transmite esa positividad para, pues, digamos que sacar tu vida adelante, como dice, el acompañamiento, esa de lo que el coaching te está dando para tratar de superar tu problema o tratar Sí, de superar tu bache personal. Entonces, ya dentro de esos ejemplos, creo yo, podríamos meter a lo que es el coaching que consideramos negativo. O sea, sí. el coaching que no te aporta nada ni te da ni siquiera ningún tipo de evidencia. Pusimos ejemplos positivos, pero son ejemplos que te digo, creo que yo que no entrarían dentro del coaching, entrarían más dentro de un exponente sobre un Sí, tema, pero ahí van como que más o menos de la mano tomando en cuenta lo que estabas diciendo de definición. sí. Entonces, el coaching negativo. Creo yo que hay muchísimos ejemplos. Ahorita, por ejemplo, mencionamos uno que fue el Sí. Temach o Temac, no sé Que cómo ahorita se es pronuncia su nombre. exponente en México. Sí, y pero hay muchos tipos de coaching negativos. Por ejemplo, entre nuestra pequeña investigación que realizamos, nos encontramos varios ejemplos de coachings negativos que son, por ejemplo, van tanto del whitezican que toma su cámara y trata de darte una motivación personal diciéndote que la vida sí es fácil cuando toda su vida ha sido fácil y no ha tenido las mismas de dificultades que cualquier persona Y común. termina Que, realizando un podcast a los 30 años. hey, Ey. eh, oye, Oye, entonces, viejo, eso me dolió. Entonces, ese tipo va desde esa persona, desde el whitezican que se graba en una cámara dándote mensajes positivos o ve a abrazar un árbol o algo por el estilo, hasta las personas que en verdad se autodenominan o podrían ser doctores en verdad y se dedican a hacer un coaching positivo tóxico. No sé si sea un término que exista, No, pero pero vamos a inventarlo. Si ellos inventan cosas, ¿por qué nosotros no? es un buen punto, o sea, ¿por qué no inventar nosotros también cosas? Es que es ese tipo de positivismo tóxico que tienen esas personas de mentalidad que te tratan de transmitir. Es, tú puedes superarlo todo, todo está en tu mente, todo lo puedes hacer si tienes pensamiento positivo. ¿Cómo se le llamaba el pensamiento mágico pendejo?
es un pensamiento mágico pendejo. O sea, todo se va a solucionar si todos los días vas y sales a la azotea de tu casa o al techo de tu casa y saludas al sol y te das 2 vueltas en círculo mientras luego te hincas y luego das 10 brincos y te regresas a tu casa a tomarte un vaso de agua tibia con limón y todo se te va a solucionar los problemas de la vida y ni van a existir las enfermedades en ti. O sea, ese tipo de El positivismo cáncer en la piel bien marcado. ese tipo de positivismo es exactamente ese tipo de coaching negativo Ujú. de que precisamente Es también curioso queremos cómo llegar algo a tomar. positivo se vuelve negativo. Sí, o sea, sí, porque esa es esas personas que yo siento que, bueno, menos a mí nunca me han caído tan bien. No, a mí tampoco. Esas personas que vienen con esa buena, no, que la buena vibra y que todo esto y que todos somos luz y Y que lo vas a lograr porque somos, en ti está la sí, fuerza. somos seres iluminados del universo. Ese tipo de personas algo tienen mal, o sea, podrán verse muy, o sea, hablar y sonar muy bonito por fuera, pero algo mal tienen por dentro ese tipo de personas. Entonces, Normalmente problemas psicológicos. muchos problemas psicológicos generalmente y encuentran su refugio en el coaching. Sí. Y tanto a ellos sienten que les funcionó de una manera que también te tratan de meter a ti. Es como si fuera tipo un culto. Sí, Porque se vuelven, ¿cómo se le llama? Estafas piramidales. como las estafas piramidales, pero eso es un poquito de ejemplo ahorita aparte. Por ejemplo, en lo que es la dependencia de las personas por ese coaching, Ujú. siento que es donde encuentran un refugio emocional o donde encuentran un refugio que se sienten apoyados, se sienten eh, identificados a lo mejor con la situación de alguna otra persona que les pasó lo mismo. Sí. Entonces, ese tipo de personas se envuelven mucho en eso al punto de que incluso se hacen fieles creyentes y fieles promotores del mismo sistema de coaching que tiene esa persona. Ya entran en el punto de idolatría. Sí. Y por ejemplo, en ese ramas se me ocurre lo que fue Aislinn Derbez con su Sí. podcast que se llama La magia del caos, creo que me parece que se llama, porque ella defiende mucho a su coach de vida, que es, creo que se llama Nirdosh Kora, esta persona que es un doctor, supuestamente, creo que sí es doctor, creo que tiene cédula profesional de médico general, pero se vende ahorita últimamente como un coach sobre que igual, o sea, las enfermedades son mentales. Para él el cáncer no existe, para él el cáncer se cura con prácticamente pura mentalidad positiva. Tienen este tipo de conceptos de que me voy a empezar a sentir mal, tengo que sentarme y respirar profundo, inhalo, exhalo Y y diciendo la automáticamente frase de me siento yo no mejor. me voy a enfermar hoy. Sí, o sea, y eso va, de entrada, si eso, al ser un médico va en contra de todo lo que estudiaste por años, o sea, va en contra de todo lo que en verdad es una evidencia científica. Sí. Y aparte todavía el hecho de que siento que ya es un insulto personal a las personas que sí sufren ese tipo de enfermedades. Por ejemplo, le vas a decir a una persona que en verdad está muriendo de cáncer, no, el cáncer no existe, güey, o sea, todo está en tu mente. O sea, si tú piensas positivo, el cáncer va a desaparecer. Es más, tú di que no tienes cáncer y te van a hacer un estudio ahorita y vas a ver que ya no vas a tener nada. O sea, ¿cómo le dices a una Gracias, persona? son 3,000 pesos. ¿Cómo le vas a decir a una persona, güey, que en verdad, o a un familiar de una persona con cáncer que estén sufriendo esa situación, que el cáncer no existe, güey, o que se cura con positivismo mental? O sea, ese tipo de coaches, esos sí son los más charlatanes, son los más abusivos, son las personas que no tienen moral para querer abusar de una persona, vulnerar a una persona dependiente o sensible emocionalmente de la que se aprovechan. Ya crean, ¿cómo se llaman? Expectativas irracionales. Sí, o sea, ya estamos hablando que no hay lógica, no hay nada, no tiene nada de sentido lo que están diciendo, no hay nada de evidencia, obviamente, claro que no va a haber, y entonces se vuelven a empezar a hacer ya un problema, eso ya lo considero un problema son lacras sociales, o sea, son lacras Sí, que ya afecta abusan de la el dependencia sentido emocional, ético. sí, abusan de la dependencia emocional de su creyente, de su oyente, de su plática o de su exponencia. Y también, por ejemplo, el Temac, que lo mencionamos también ya varias veces, con ese No tenemos nada en contra de él, pero sí, ni lo es muy conocemos, güey. Es más, tóxica su... honestamente he escuchado muy poco de él, o sea, en cuanto a conferencias, pero las pocas que he escuchado, con escuchar 5 minutos te das la idea más o menos de qué es lo que él transmite, ¿no? O sea, es un pensamiento muy, irracionales. bueno, vamos, no quisiera llamarlo arcaico en el sentido de que, son las ideas de antes, de que el macho es el que domina y todo eso, sino que o sea, son ideas que simplemente nunca debieron haber estado, para empezar. O sea, Sí, el machismo, estamos de acuerdo, el machismo no es bueno
tanto también a mi parecer el feminismo tampoco es bueno en esos extremos. De O hecho, sea, los ismos como tal no son debería, nada beneficiosos debería para de la haber un humanidad. balance como tal. O sea, a fin de cuentas, si te pones a verlos, todos somos seres humanos, independientemente de mujer o hombre, somos seres humanos. Pero bueno, eso es otro tema aparte. Apúntalo para siguiente podcast. Vamos a ponerlo en la lista de espera. Pero así como también hay ejemplos yo creo que de coaching negativos, también hay ejemplos de coachings positivos o coachings que creo yo entran dentro de un área gris, Sí, porque ¿sí? ya vimos que hay, es muy curioso que exista, pero vemos que hay 3 líneas. Es como la línea oscura de los que están causando Sí, el problemas dark side, éticos, sí, el lado los Sith. oscuro, los Sith, y luego están los del lado de la luz, de la fuerza. Y también, de hecho, creo que en Star Wars Los Jedi. Ujú. hay un punto medio que ¿Sí? son, sí, hay un punto medio que ellos se manejan neutrales. Ellos no están ni con la fuerza ni con el lado Ok. oscuro. En este caso, pues serían aquellos coach que puede que a veces tengan un tono oscuro y luego un tono claro, porque puede que digan algo positivo, muy bueno y que sea de uso, Sí. y luego se agarran con un comentario súper discriminatorio o absurdo. O absurdo, sí, sí, sí. Creo yo que esa es la clave, o sea, que le puedes sacar un aprovechamiento. Sí, Por ejemplo, poniéndome a mí de ejemplo, yo una vez caí en ese, no diría que caí porque, o sea, sí fui directamente, pero fui consciente, sí, consciente, ¿verdad? Ahí me necesito justificar, pero fui consciente de, vaya, de lo que me estaba metiendo. Estuve entre este tipo de programas de estafas piramidales en los que te dan ese tipo de coaching sobre finanzas, sobre cómo, empresarial. ajá, cómo manejar tus finanzas, cómo emprender, cómo hacer todo lo que es trading, comprar criptos y todo ese tipo de cosas. Pero yo me metí con una idea. Sistema era una especie de academia que no nada más te metía en el clásico, te metes tú, pero si metes a 2 personas, te sale gratis tu mensualidad y no tienes que pagar nada, más aparte, si empiezas ya a meter a partir de 3 personas, te empezamos a pagar a ti, por simplemente mantener a esas personas. Tenían una academia en la que en verdad te enseñaban. Entonces yo tenía la intención de entrar y pagué la mensualidad durante 2 meses y aprendí lo que quería aprender. Aprendí sobre el mercado de trading, aprendí sobre cómo se compran las criptos, cuáles son las aplicaciones adecuadas, cómo se maneja el mercado, cómo funcionan las gráficas, estas clásicas que ves en internet sobre unas barritas que son rojas y verdes y que suben y que bajan. O sea, todo ese tipo de cosas sí lo aprendí, porque sí había ponentes sobre eso, sí te explicaban qué significaba cada cosa, sí te explicaban cómo estaba el valor del mercado, sí te explicaban cómo comprar las cosas. Entonces, vaya, le sacabas un beneficio. Si es una estafa piramidal, pero sí le sacas un provecho. Creo yo que por eso lo clasificaría dentro de esa área gris, porque si tú vas con esa mentalidad de en verdad querer aprender algo, sí le puedes aprender algo, no nada más te sacan feria. O sea, Sí, o sea, sí si le tú sacas un estás, provecho. como dijiste, estás consciente, sabes a Ajá, lo que vas y no te dejas ir por el de, bueno, me voy a ir por los amigos. O sea, pierdes todo el sentido de lo que pudiste haber aprendido por irte a sí. conseguir más gente. O me voy a meter porque al meterme ya automáticamente voy a ser exitoso. Sí, No, no o sea, es. no, 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 claro que no. Pero vaya, vas con la idea de querer saber algo. Ahí también, por ejemplo, creo que entrarían varias personas que te motivan a querer tener una mejor educación financiera, como por ejemplo Marco Antonio Regil, ¿no? Que es, creo Sí, que se está dedicando ahorita a ser conferencista sobre eso. Yo no he escuchado, sí creería un poquito aquí en el punto de la ignorancia, no he escuchado tanto sus podcasts como para darme bien la idea de qué tipo de mentalidad tiene, pero creo que el hecho simplemente de que te trata de explicar la situación financiera en la que puedas estar y en la que podrías estar, ya caería dentro de un poquito gris, ¿no? sí, porque mira, yo he visto algunas de sus conferencias, no mucho, porque también me aburre un poco, pero sí he visto cosas que llama marca importantes, que es la definición de prioridades. Y Ajá, estoy de acuerdo en que tú, cuando eres una persona racional, bueno, que no eres una persona racional, con que seas una persona, tienes que definir tus prioridades para ya sea claro. tu dinero, para tu salud, para todo a tu alrededor. Y estoy totalmente de acuerdo. Y él te los empieza a marcar y te los empieza a decir y te pregunta, a ver, dime cuáles son tus prioridades ahorita en la vida. Y él te dice, está bien que tengas esas prioridades, pero enfócate en lo que te puede dar. Y también, como lo dijimos, Sí, está claro. entre el marco gris porque lo dice desde un punto de perspectiva alto. O sea, él Un ya poquito es, privilegiado, sí, ¿no? un poquito Sí. privilegiado. Y hay personas que dicen, oye, es que pues yo tengo que pagarle mi medicamento a mi madre que está enferma y no puedo, o sea, voy y Ajá. trabajo o la cuido y estoy en una situación complicada. Y hay situaciones en las que él dice, yo entiendo, comprendo, pero mira, vamos, viniste aquí, quieres dar el esfuerzo, vamos a buscar la manera.
Ok. Sí, o sea, bueno, a lo mejor me quedé sin comer una semana carne por pagar la ponencia de este vato, pero vaya, no es una suscripción, güey, o sea, no te tienes que quedar, estar pagando todas las conferencias que dé o habidas y Así por es. haber. O sea, es como lo que yo estaba mencionando ahorita de la academia esta, o sea, si vas, aprendes lo que quieres y ves, pues no tienes que seguirle pagando. O sea, por eso, o sea, yo diría que sí entran dentro de esta área un poquito gris en la que sí le sacas un provecho. Siempre y cuando saques el provecho para tu Ajá. beneficio. Y seas racional en el sentido de, ¿sabes qué? Pues ya, o sea, no me voy a hacer rico quedándome escuchándote a ti, o no me voy a hacer rico siguiendo pagando esa academia en la que si meto 2 personas más y esas 2 personas más meten otras 2 personas más, me voy a seguir manteniendo rico. Pues no. Entonces, Sí, y estas yo van. ponía otro ejemplo, decía, desde el aspecto del, digamos, lo académico, Javier ¿cómo era? Santo Olaya Santaolalla. Él es científico, él es de es España, un físico, ¿no? es físico, y tiene sus estudios y da sus ponencias Sí, en sí, he visto redes como sociales, sus videos. pero también él ofrece cursos de física y de conocimientos de Ah, lo ok, que él... tiene Sí, cursos sí, sí tiene particulares. cursos particulares, Ah, él qué buena ofrece y da onda. conferencias y tiene muchos trabajos de debates y cosas Sí, así. Y, o sea, está interesante porque él te muestra la física desde aspectos apasionados y te sí, da ejemplos sí, sí, sí. reales en los que dice, siempre has tenido la pregunta de, oiga, profe, ¿y esto en qué me va a afectar ¿cómo dice? El álgebra avanzada o la integral de tal cosa, ¿en qué me va a ¿Para afectar? qué me sirve? Sí, ¿de qué me sirven las series de Ajá, Fourier en la vida? ¿Con esto voy a pagar el SAT? Bueno, él tal vez no así de extremo, pero sí te dice, aquí tú lo puedes ver ajá. en aspectos reales. Y digo, yo que soy Ujú. maestro, bueno, no tengo mucho, pero tengo 6 meses siendo ya docente, dando clases, digo, me sirve bastante para yo con mis alumnos decirle, oye, te voy a hablar de física, quiero darte ejemplos reales. Y pues qué mejor que Exacto. un físico que me esté dando... ¿De qué me sirve saber el teorema de Pitágoras si nunca lo voy a usar en mi vida para vender Sí, hamburguesas? y me ha Pues sí, pasado. pero, o sea, pero vas a lo mejor verlo en un ejemplo como de una persona que te dice, ¿para qué ocupas el teorema de Pitágoras? Lo vas a usar acá. Yo no sé para qué sirve, no es mi área. Entonces, lo vas a ver aplicado en esta área de tu vida, o sea, o vas a aplicarlo para si quieres hacer tal cálculo. Y muchas veces las matemáticas que enseñan en las escuelas es para un enfoque más científico. Pero bueno, el punto es que ese tipo de conferencistas, yo lo veo desde el aspecto positivo porque digo, estás dando motivación, estás dando el Ujú. coaching enfocado a que las personas tengan más interés por la física. No es tanto la motivación personal de mejora tu estado de ánimo, sino es enfocado al mejora tu Es conocimiento. comprender tu ambiente desde el punto de vista de la ciencia, ¿no? O Así sea, desde es, la física en este caso. Y sí, es el vato de Datum Voltio, ¿verdad? así es, ese mismo. Sí, he visto sus videos, me parecen muy bonitos, muy dinámicos, mucha pasión lo que tienen. Igual Sí. así podría citar a lo mejor otros, pero bueno, eso sí, no sé si sean conferencistas como C de Ciencia, Robot Robot de de Platón, Platón, sí. ese tipo de Creo que el de C de influencers, Ciencias youtubers. sí tiene conferencias, creo, no me Bueno, acuerdo. es que ya al tener conferencias, por lo mejor sí pueden entrar dentro del coaching, si no, pues serían solamente como influencers de ciencia, de divulgación científica, Y luego tenemos pero uno, el que te había comentado al principio, el que todas las mamás lo conocen. Si queremos hacer este sí. experimento, es pregúntale a tu mamá si conoce a este conferencista, doctor César Lozano, para Sí, ver, yo no lo ubicaba, me sonaba un poco el nombre, y lo único que le dije a José Luis cuando me lo presentó, dije, pues salía en la tele, ¿no? Salía en sí, Hoy o algo salían así en hoy. esos programas de Televisa. Y sí, hicimos el experimento, le pregunté a mi mamá, me dijo, pregúntale a tu mamá a ver si lo conoce. Y le hablé a mi mamá y le pregunté, oye, mamá, ¿conoces a un tal doctor César Lozano? Dice, sí, es un doctor que es conferencista y que sale en Hoy. Y dije, Sí, mira, no estaba tan fuera, no estaba tan errado. sí, sí, sí. Y me está diciendo que es como si fuera tipo el coaching de las mamás, ¿no? Sí, es como el motivador de vida para las mamás. Lo he visto mucho de que siempre lo están recomendando es que mira, sus pláticas están bien bonitas, habla de esto. Y sí, habla mucho de la familia, de los aspectos de personales, de cómo debes de ser con tus hijos, cómo Mm. hijos debes ser con tu papá y cosas así. Y él creo que tiene estudios, no me acuerdo si era psicólogo, pero sí tiene, ha venido aquí a Matamoros, ha Ah, o sea, venido... es doctor por doctorado, no es doctor o es por nada más por No sabría decirte específicamente porque tampoco no lo he investigado al 100%, pero tengo entendido que sí tiene conocimientos, o sea, Ah, que ok. lo O sea, respaldan. sí tiene estudios, vaya, para Sí, poder ser. De hecho, entre la investigación corta que hicimos sobre el doctor César Lozano, que no se hizo hoy. vimos también que tenía una TED Talk, de hecho. Entonces,
Pues sí, o sea, lo que dijimos el primer punto, o sea, no es como que cualquier persona da una TED Talk, o sea, sí tienes que tener, pues, obviamente una evidencia, un antecedente bueno para poder dar una de este tipo de pláticas. Entonces, pues, vaya, del coaching de las mamás, del coach de las mamás, perdón, Sí, no, sí, sí, es el coaching de eh, vida para las madres de qué sería pues yo digo que las generaciones de los baby boomers, ¿no? sí, Más o menos. más o menos. Este, entonces, bueno, y también dentro, por ejemplo, de ejemplos positivos de coaching, también a mí se me está ocurriendo, porque mi papá es conferencista, em, en ciertos temas, obviamente, no se está enfocando al coaching de vida, sino que se mete más a lo que es el diplomado de la formación de la familia. Él tiene ya muchos años de experiencia en lo que es la escuela para padres. Este programa se le está diciendo a José Luis que se da en ciertas escuelas en las que se hace un diplomado. Para empezar, tienes que tener cierto tipo de estudios para poder tomar ese diplomado, para capacitarte, para tú después ser un expositor de la escuela para padres. ¿Qué es la escuela para padres? A fin de cuentas, como su nombre lo dice, es una forma de educación para los papás para tratar de dar lecciones sobre la familia, sobre la vida, sobre desde la edad temprana, desde un niño hasta la adolescencia, adultez joven, y también dentro de la integridad de la pareja. O sea, abarca directamente todo el área del aspecto familiar. Tratar de meterte como es desde la psicología de un niño chiquito hasta a lo mejor las etapas tempranas de la sexualización de un adolescente, hasta ya cuando una persona, a lo mejor una familia tiene que dejar ir a un hijo por empezar a lo mejor ya su vida de adulto, empezar su vida universitaria, empezar a ser ya más dependiente, y también como también integrar temas de lo que involucra a la pareja, como es muy propiamente la sexualidad, temas como el perdón también que son muy importantes entre parejas, entre cosas como que vamos a llamarlos ahora con términos más coloquiales, sus red flags y sus green flags de cada Sí. uno, o sea, cómo es la convivencia familiar. Y investigando tantito el origen de esta escuela para padres, se remonta desde 1929 con origen en Francia. O sea, es un sistema que está enfocado a los padres y educadores para tratar de fomentar el ambiente familiar. Y que fíjate que yo supe de eso simplemente por el hecho de que tanto en la escuela donde yo estaba, en la primaria, se estudió dando la escuela para padres. Después que mi papá fue conferencista, estudió la escuela para padres y la impartió durante muchos años. Yo fue porque supe de ese programa. Ujú. Pero, por ejemplo, me estaba diciendo que tú casi no conocías ese programa de escuela para padres. Y No, fíjate, la o sea, verdad no. y siento yo que, creo yo que si esto se generalizara un poquito más, sería bastante relevante, o sea, Sí, porque, la verdad es que sí. Digo, yo tengo mi hermana que tiene sus dos niñas y están en la primaria cercano a mi casa y es una escuela pública. Sí hay mucho falta de enfoque hacia lo que es los padres para con los hijos. Y te ajá, digo, hay una extraña tendencia que, bueno, realmente no es extraña, es muy cliché de Latinoamérica, un defecto en el que la mayoría de las madres de familia son solteras, sí, divorciadas o algo, el padre, sí, no se encuentra. Y mira, ya llevamos como padre 57 ausente. minutos hablando de todo este tema. Ujú. Siento que pues ya llevamos como quiera un ratito. Y, y bueno, tenemos, pues ya, creo que ya se nos está acabando el Un poco el tiempo. tiempo, sí, pero Entonces vamos a dar unas últimas impresiones de sí, lo que pero estuvimos termina hablando. el punto que le estaba diciendo, o sea, Em, lo de, el tema importante era de que sí hace falta mucho esa difusión de la escuela para padres en escuelas sí, públicas. es Ese un sí es coaching un buen positivo, coaching. es un coaching positivo. Como últimas parte, o ya para llegar a una conclusión, yo en lo personal, bueno, mi conclusión personal es que considero que el coaching no es algo realmente negativo. Simplemente está en una delgada línea gris en la que tú puedes utilizarlo a tu favor, como puedes también utilizarlo en contra de un Ujú, grupo muy grande de personas. Porque si bien el coaching puede ofrecer beneficios significativos, es crucial abordar los problemas sociales y culturales que surgen con su proliferación para maximizar sus beneficios, minimizar sus los prejuicios, por así decirlo. Sería beneficioso establecer regulaciones claras, promover ajá, prácticas basadas en evidencias y formar una visión más holística y equitativa del bienestar del desarrollo personal. Yo estoy de acuerdo en que el coaching puede ser algo que nos puede beneficiar a todos porque es una capacitación claro. para ya sea el trabajo, para la vida, para casi cualquier
cosa, como estuvimos viendo, que prácticamente está ahí coaching para coaching. El coaching para coachings. Sí, creo que yo como conclusión yo sacaría eso. O sea, el coaching sí se creó con una iniciativa positiva, pero como todo en la humanidad, se le aprende a sacar el lado negativo, ¿no? O se aprende a abusar de ello. Entonces, es donde surgen esos charlatanes, donde surgen esos abusivos, estas personas que te quieren engañar mentalmente simplemente para que sigas pagando sus cursos o para que sigas asistiendo a sus ponencias y demás. Tanto existe como en verdad el lado positivo de este coaching, que los ejemplos, por ejemplo, que mencionábamos. Y creo yo que mientras una persona racional esté buscando esto, va a sacar un buen provecho, a lo mejor de cualquier coaching, aunque sea uno negativo, le podría sacar aunque sea algo positivo. Así Como es. otra conclusión, también quisiera decir que si en verdad, o sea, ustedes están buscando un tipo de coaching que sea a lo mejor de superación personal, que sea de apoyo psicológico, que sea por una cuestión emocional, quizás, que a veces son como que de los que más se suele abusar la gente, hay que buscar un profesional. O sea, Sí, ahí déjense de coaches, déjense de estar buscando la savia de la esquina, déjense todo eso. Mejor busquen un psicólogo, busquen un psiquiatra. El hecho de que busquen un psiquiatra no es que ya estén acabados mentalmente, no es que estén locos, no es que estén psicóticos. Es un apoyo emocional que simplemente el psicólogo llega hasta cierto punto y el psiquiatra es el que entra al quite después cuando digamos que se supera esa barrera. Entonces, busquen ayuda profesional. Si buscan asesoría de su enfermedad, busquen a un médico especialista en el área que ustedes quieren, si quieren, para ser más específicos. Pero vaya, es buscar la ayuda profesional, o sea, de las personas que en verdad sí tienen un estudio o una evidencia de lo que pueden en verdad buscar tú para ayudarte, ¿no? miren, el conocimiento está en la palma de tu mano, literal, lo tenemos, Ahorita sí, en el todo. internet lo El acceso lo tenemos. tenemos en todos lados. Entonces, nada más verificar siempre que el conocimiento que estés adquiriendo esté validado, certificado y que sea real. Claro que sí. Bueno, esto ha sido todo. Esto fue Sí, Ahí te va el contexto. José Luis, Santiago, y pues nos vemos en nuestro siguiente episodio la próxima semana. así es. Bye.